Sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar el estudio de esta región que denominábamos el reborde occidental de la Cordillera Central y el planalto de la Beira Alta, hasta el Mondego. En el primer vídeo tratamos aspectos de geografía física. Ahora vamos a dedicarnos a aspectos de geografía humana, sobre todo de la zona del planalto de la Beira Alta. La zona de las montañas realmente es otro mundo. Lo dejaremos, si tenemos tiempo, para el final del vídeo. Hablando de la población, del poblamiento de toda esta región, que actualmente comprende, recordamos, los concellos de Gouveia, de Sella, de Oliveira do Hospital y de Tábua. Hay que decir que el poblamiento es antiquísimo. Se han encontrado restos prehistóricos, multitud de dólmenes, de antas. Tienen aquí algunos ejemplos. Ya digo, podríamos poner decenas de este tipo de monumentos. También encontramos enterramientos antropomórficos excavados en la roca, que son de origen alto medieval e incluso más antiguos. Fíjese, la investigadora, la arqueóloga Caterina Tente, ha datado solamente en esta región del planalto de la Beira Alta más de 106 yacimientos, con más de 400 tumbas datadas y excavadas. Fíjense, esta es la iglesia de Hervedal da Beira, una de las vilas más antiguas de toda esta región. Es una construcción, una reforma, por así decirlo, del siglo XIX, una remodelación, pero a sus pies se encontraron restos de estas tumbas antropomórficas. Los tienen aquí, todavía hoy en día se han dejado al pie de la entrada de esta iglesia. También existieron muchos castros prerromanos, y con la llegada de los romanos obviamente se asentaron en esta zona. Existen multitud de evidencias de ello, restos de calzadas romanas, la propia Serra da Estrela, que los romanos llamaban los Montes Herminios, y recordemos, Viriato andaba por aquí. Viriato se escondía en la Serra da Estrela, en estos Montes Herminios. Los conocía como la palma de su mano. Desde aquí se descolgaba a las zonas del planalto de la Beira Alta para combatir a los romanos. Además, en las cercanías de Oliveira do Hospital, concretamente en Bobadela, desde los años 70, desde 1970, se ha excavado una antigua ciudad romana. Existen restos, como ven en estas fotografías, e incluso un museo que interpreta esta antigua ciudad romana, la esplendidísima Civitati. Posteriormente a la época de los romanos, pues toda esta región sufrió los mismos avatares históricos de otras zonas de la península. Las invasiones bárbaras, visigodos, suevos, la invasión musulmana en 711, toda esta región quedó bajo el poder musulmán, hasta que siglos después, con el inicio de la Reconquista, los reyes de León empezaron a reconquistar todo este territorio, de norte a sur, hasta el río Duero, condado de Portucale, y en el siglo XI, el rey Fernando I de Castilla, Fernando el Magno, fue el que dio el gran impulso a la reconquista en toda esta región de la Beira Alta.
en unas campañas que duraron sensiblemente 10 años, entre 1055 y 1064, fue tomando uno a uno las principales fortalezas, las principales ciudades a los musulmanes. Hablamos de Lamego, hablamos de Moimenta da Beira, hablamos de Viseu, hablamos en nuestra región de Gouveia y de Sella, que son reconquistadas en el año 1055, y para terminar, la conquista de Coimbra, en el año 1064, cuando Fernando I logra avanzar la frontera cristiana desde el Douro, hasta el río Mondego. ¿Quería decir esto que el peligro musulmán había acabado? No. Obviamente, en años posteriores se producían rafías, se producían expediciones de castigo que llegaban hasta estos territorios. Por ejemplo, en el año 1196, una expedición musulmana destruyó, arrasó el convento de São Romão, incendiando el convento, matando a todos los frailes. Una cuestión interesante es cuáles de estos núcleos actuales de población existían en la antigüedad. Para responder a ello les presento este mapa extraído de una tesis doctoral reciente de Iván Pérez Marinas, que está basada en los estudios de Catarina Tente, la arqueóloga portuguesa, que ha detectado en la zona de nuestro estudio todas estas poblaciones que son más antiguas, que existían antes del siglo X, en la época altomedieval. Este mapa está referido a los actuales concellos de Gouveia y Felorico da Beira. Fíjense, en el concello de Gouveia tenemos que ya existían antiguamente vilas y localidades importantes hoy en día, como son la propia Gouveia, Nespereira, Arcocelo da Serra, Folgosiño, Aldeias, Liñares da Beira, una vila importantísima en la Edad Media, que actualmente pertenece al concello de Felorico da Beira, y otros de estos asentamientos ya han desaparecido. Son solo ruinas, son solo testimonios de antiguas poblaciones. Los famosos casales de Folgosiño, que eran colonias que se establecían en el alto valle del Mondego, en plena Serra da Estrela. Y ahí nos aparecen Casal de São Pedro y Casal das Pías. Eran pequeños núcleos agrícolas en lo alto de la sierra. Y si hablamos de otras zonas más al sur, los concellos de Sella o Lobeira do Hospital, los estudios de Catarina Tente han detectado que ya existían en la época altomedieval las actuales poblaciones de Vilanova de Tassein, Cativelos, por supuesto Sella y São Romão, Valesín, Lourosa, donde existe una iglesia mozárabe del año 912, la tienen aquí, en el concello de Oliveira do Hospital. También existían Boadela, por supuesto, Covas, Midóns y Hervedal da Beira, una vila muy antigua, muy importante en el concello de Oliveira do Hospital, y Seixo da Beira. Bien, avanzando en el tiempo, diremos que esta zona sufrió, como casi todo Portugal y muchas zonas de la península ibérica, con las invasiones francesas a principios del siglo XIX. 1808-1811, sobre todo en la retirada de Massena en 1811, provocó la destrucción casi absoluta de plazas fuertes como Gouveia o Sella. Gouveia y Sella fueron incendiados, iglesias destruidas, edificaciones, casas. Paraños da Beira también sufrió mucho.
Los gobiernos liberales en el siglo XIX procedieron a una reformulación casi total de los consellos en la zona. Muchos antiguos consellos perdieron su estatuto, dejaron de ser sedes de consellos, con ello la decadencia de muchas de estas vilas y aldeas, y pasó a reunirse todo el territorio en 4 grandes consellos, como los conocemos en la actualidad. Los consellos de Gouveia y de Sella, que ya eran vilas importantes durante la Edad Media, y los consellos de Oliveira do Hospital y de Tábua, que eran, digamos, pequeñas vilas, no tenían mucha importancia hasta el siglo XIX, a diferencia de Gouveia o de Sella. Actualmente, como sabemos, estas sedes de consello son las que concentran todos los servicios y todo el dinamismo económico. Son, por así decirlo, las cabeceras de todas estas regiones, a nivel económico e industrial. Hablando de la estructura urbana de las poblaciones y de las aldeas de la región, vamos a hacer un intento de clasificación de cómo se puede establecer la tipología edificativa en muchas de estas aldeas y vilas. Hay que decir que afortunadamente, no solamente en esta región, sino en todo Portugal, se ha tenido un especial cuidado en preservar la arquitectura tradicional, sobre todo en los cascos históricos, en el centro histórico de las localidades. Y en ese sentido, pues podemos decir que en los centros históricos, en los cascos históricos de estas aldeas, las construcciones típicas eran una al lado de otra, casas unifamiliares en banda, de 1 o 2 plantas, generalmente de piedra, de granito, que es tan abundante en la región, implantadas de cara al camino o a la rúa, para que hacían frente. Tendían a ocupar la totalidad del lote. ¿Podemos hablar de una casa típica beira? ¿Una casa típica de las beiras? Sí, efectivamente. En muchas aldeas, en muchas vilas, e incluso en núcleos más importantes, se conservan en la zona más antigua esta tipología de la casa beira. Nos vamos a Fiais da Beira, en el concello de Oliveira do Hospital. Esta vila, esta aldea realmente es ejemplar, conserva un casco antiguo perfectamente preservado. Y aquí tenemos una imagen que podemos analizar como la casa típica beira. Para todos aquellos que no conozcan cómo es la casa típica beira, se pueden hacer una idea, una aproximación bastante fiel mirando esta imagen, esta fotografía. Fíjense, la casa típica beira, por supuesto en piedra, en granito, tenía la parte de las habitaciones donde se hacía la vida en la primera planta. Tenía una planta baja, un redosado, y una primera planta. En esta primera planta se encontraban las habitaciones donde se hacía la vida. Y lo distintivo de la casa beira era que se accedía, como pueden ver en la imagen, a esta primera planta mediante una escalera, mediante una escala exterior, también de piedra. A veces esta escalera, como podemos ver en este ejemplo, tenía un porche cubierto, se hacía una prolongación del tejado, del tellado, de tal manera que se cubría la entrada. Esa puerta en la primera planta era la entrada a la vivienda. Generalmente tenían, sobre todo las más modestas, tenían una gran habitación que hacía las veces de salón, de estar, tenía también la cocina, la chimenea, donde se hacía la vida, básicamente. Y luego tienen a la derecha las habitaciones. Las habitaciones significa simplemente el dormitorio, donde estaban las camas.
A veces estas habitaciones, que tenían una llanela, una ventana, tenían también una especie de balcón, como ven en este ejemplo. Ese balcón servía para poner productos agrícolas a secar, a que les diese el sol. Además, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y en la planta baja, en el redosado, qué es lo que había? Porque vemos ahí una puerta. Pues bien, la planta baja se llamaba la loya, y en la loya estaban los animales que poseía esta familia. Generalmente pues eran una o dos vacas, los bueyes para ayudar en las faenas agrícolas, uno o dos porcos para luego hacer la matanza y obtener los henchidos, los embutidos. Ahí estaban los animales, en esta loya, en esta parte de abajo. Era el establo, por así decirlo. Es más, en muchas de estas casas, yo he visto imágenes de casas de estas que tenían una especie de agujero, de buraco, en la zona de la cocina, del salón, desde donde era posible echar a la planta baja, la loya, restos de comida, por ejemplo, cuando se acababa de comer y había restos de comida, para no bajar abajo, abrir la puerta, entrar en los animales, se echaba por el buraco estos restos de comida que caían al comedero de los animales. Los animales, en cuanto veían que caía algo, pues iban rápidamente y trincaban lo que habían echado, los restos de comida que se había hecho. Bien, esta era la estructura típica de la casa beirá, con escalera exterior. Fíjense, a la izquierda hay otra vivienda que también vemos el inicio de las escalas. Alguien puede preguntar, ¿y en esta loya se guardaban todos los animales? Es obvio que no. Quien tenía rebaños, por ejemplo, rebaños de ovejas, rebaños de cabras, obviamente ahí no cabían. Tenía que tener una instalación aparte que era el curral, el corral, donde se guardaban los rebaños. Aquí en esta loya, ya digo, básicamente era para guardar una o dos vacas, uno o dos bueyes y algunos cerdos, algunos puercos y otros animales domésticos para la alimentación de la familia. Bien, pues bien, es muy habitual ver en cualquier vila, en cualquier aldea, en las partes más antiguas, este tipo de casa beirá. Y aquí están viendo algunas imágenes de localidades de la zona que las poseen. Es más, incluso hoy en día, en viviendas construidas más recientemente, de tipo unifamiliar, en las afueras de las poblaciones, hay gente que intenta mimetizar esta tipología de la casa beirá. Fíjese en esta imagen tan bonita. Herbedal da Beira, la parte sur de la vila, ya atravesada por la Estrada Nacional 230, la antigua 230. Fíjense en esta construcción moderna de la parte izquierda, cómo mimetiza la tipología de la casa beirá, con escalera exterior de acceso a la vivienda. Obviamente aquí no tienen animales, pero intentan reproducir esta tipología típica. Fíjense qué imagen tan bonita. Herbedal da Beira, la Estrada Nacional 230 hacia el sur. Vemos a lo lejos el planalto de la Beira Alta y si se fijan, a lo lejos, se ve la Serra da Estrela. Es este contraste tan bonito entre la zona del planalto de la Beira Alta, entre el Mondego, entre el Valle del Mondego, aquí estamos muy cerca del Valle del Mondego, y las serras de la Cordillera Central. Bien, hemos dicho que las vilas, las aldeas de toda la región suelen tener un casco antiguo, un centro histórico, donde se conservan esta tipología de viviendas más antiguas, más tradicionales, viviendas unifamiliares de piedra, dando frente a la rúa, una al lado de otra, ocupando todo el lote. Aquí y allá podemos observar también, en algunas de estas vilas,
algún edificio especial. Son los solares o los palacios de familias nobles, de familias fidalgas. Aquí tenemos algunos ejemplos. El Palacio de Midoins, el Consejo de Taua, estos otros que están viendo aquí. Aparte de estos solares o palacios, también podríamos hablar de una tipología típica que es la casa abastada. La casa abastada, ¿cómo podríamos traducir al español la expresión abastada? Abastada significa de familias abastadas, familias ricas. Familias de propietarios de terrenos agrícolas, de comerciantes, de industriales, en su caso, o incluso de inmigrantes. Inmigrantes en una primera fase, a principios del siglo XX, a Brasil o a África, que regresaban enriquecidos y que para demostrar su nuevo estatus construían este tipo de casas abastadas. Solían tener una planta más, solían ser de 2 o 3 plantas y estaban edificadas de forma individual, estaban individualizadas. Aquí ven algunos ejemplos muy bonitos. En Trabanca de Lagos, fíjense en esta casa abastada que hay a la derecha. Esta otra casa abastada muy bonita en Fiéis da Beira. O estos ejemplos en Paraños da Beira, una vila muy rica del Concello de Sella. En Paraños da Beira, fíjense qué bonitos ejemplos de casas abastadas. En las últimas décadas, la expansión edificativa se ha dado en las afueras, en el exterior de los cascos urbanos, a lo largo de las avenidas, de las carreteras de salida, y ahora ya se hace a base de construcciones aisladas, de tipo unifamiliar, de 2 tipos como máximo, y generalmente rodeados de pequeños jardines, de pequeños quintais o huertas para autoconsumo. Aquí tienen algunos ejemplos de estas nuevas construcciones realmente muy extensas, muy típicas. Suelen ser fundamentalmente edificadas por inmigrantes, familias de inmigrantes que en los años 60 y 70 fueron sobre todo hacia Francia, hacia Alemania, hacia Suiza. Edificaron este tipo de viviendas para poder regresar en los periodos de verano o en los periodos de ferias alargadas, Navidad, por ejemplo. También por gente joven que ha decidido permanecer en estas vilas o aldeas, aunque trabaje en las ciudades, aunque trabaje en Gouveia, en Sella, en la Ribera del Hospital, o incluso en las ciudades industriales del otro lado del Mondego, en Mangualde, en Nelas, o incluso en Viseu. Bien, nos quedamos por aquí de momento en esta serie de vídeos que hemos titulado Del Mondego a la Serra da Estrela. En esta parte 2 de Geografía Humana hemos analizado el poblamiento, las raíces históricas del poblamiento y la arquitectura popular. No se pierdan los siguientes vídeos en el que hablaremos de los sectores económicos. Gracias por la atención prestada.